Buenos días. Siempre es bueno estar aquí y poder comunicar lo que el Espíritu Santo trae para nosotros esta mañana. Y estamos en la segunda semana de esta serie que comenzamos y llamamos El Dios que nunca conocí. La semana pasada hablamos un poco del Espíritu Santo, quién es y algunas de las cosas hermosas y preciosas que Él hace a favor de nosotros. Y esta serie va a ser bien linda, muy particular, pero sin duda, si colocamos en práctica cada cosa que vamos a aprender, les aseguro que nuestra vida no va a ser la misma. Ok, cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos ver tres maneras cómo podemos relacionarnos con Dios. En la Biblia vemos a Dios Padre, vemos a Jesús, el Hijo de Dios, y también vemos al Espíritu Santo. Y estos son uno de los misterios más hermosos que tiene el Evangelio, porque son tres y cada uno es diferente, pero al mismo tiempo cada uno es 100% Dios. Lo más hermoso de la Trinidad es que a través de ellos podemos conocer de una manera particular la naturaleza de Dios para nuestras vidas. Cada uno de ellos nos expresa, nos manifiesta, nos enseña de una manera particular quién es Dios y qué puede hacer Dios por nosotros. Otra cosa que amo de la Trinidad es que, sin duda, en cada etapa de nuestras vidas necesitamos en distintas circunstancias y maneras a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en el cristianismo nosotros le llamamos a esto la Trinidad. La Trinidad. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Cuando nosotros leemos la Biblia, muchas veces podemos pensar que hace 2000 y algo de años apareció Jesús siendo bebé en un pesebre. Sí, probablemente podamos pensar que es la primera vez que Jesús aparece en la historia y que 30 y algo de años después, por primera vez en el libro de los Hechos, aparece el Espíritu Santo. Si nosotros no conocemos la Escritura, probablemente podamos pensar esto, pero la verdad es que no es así. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado desde siempre. Desde el inicio, siempre han existido. Jesús no apareció, Jesús se hizo carne y se hizo humano hace 2000 y algo de años, pero no apareció en la historia en ese momento. Si nosotros leemos desde el Génesis, en la creación del mundo, podemos ver a Dios Padre, podemos ver al Hijo y podemos ver al Espíritu Santo obrando a favor de nosotros. Y no solamente en el Génesis, es algo que vemos a lo largo de la Escritura. Y en esta serie vamos a estar hablando un poquito de esa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y vamos a hablar de qué hace por nosotros y todo lo hermoso y cómo puede cambiar nuestras vidas cuando nos hacemos conscientes de quién es el Espíritu Santo. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús ya estaba a punto de morir, Él se encargó de ir anticipando su muerte. Sí, Él se encargó de ir diciéndole a su gente, ¿saben qué? Estoy por irme, pero no se entristezcan, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y así no lo dijo una vez, lo dijo varias veces. Y probablemente en ese momento sus discípulos no entendían por qué era mejor que Jesús partiera. Porque evidentemente lo amaban y nadie quiere que alguien que ames ya no esté contigo. Pero lo que ellos no entendían, que así como Jesús se hizo carne y pudo expresar de forma tangible quién era Dios, de esa misma manera, luego que Jesús partiera, podía dejarnos al Espíritu Santo para que nosotros podamos experimentar, no de terceros, sino en primera persona, quién es Dios. Y en la Biblia el Espíritu Santo se revela a sí mismo como la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y esto es espectacular, porque la mente de Cristo está en nosotros. Si nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, la mente de Dios forma parte y habita en nosotros. Entonces, por eso es una buena noticia. Por eso Jesús le decía, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador vendrá
y no solo vendrá, habitará en ustedes y tendrán mi mente en ustedes. Y muchas veces como creyentes no somos conscientes de que tenemos la mente de Cristo en nosotros, de que tenemos a Dios mismo en nosotros. En 2 Corintios 13, 14, el apóstol Pablo hace una oración preciosa por los cristianos y dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión ¿de quién? Del Espíritu Santo sea con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sea con ustedes. Esta es una oración hermosa, valiosa, profunda. En esta simple oración, básicamente Pablo condensó el potencial de la Trinidad. Su potencial en su máxima expresión lo trató de condensar en esta frase. Y podemos ver la expresión de cada uno de ellos, de cada parte de la Trinidad, en su máxima expresión. En primer lugar dice que el amor del Padre, que la gracia de Jesús y que la comunión con el Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que estas sean las únicas expresiones que tienen, hay muchísimas, pero sí considero que son de sus máximas expresiones, el amor del Padre, la gracia de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo. Y cuando habla de la comunión con el Espíritu Santo, porque es de lo que vamos a estar hablando hoy, habla de una relación íntima. Y esto me gusta bastante porque el Señor nos afirma una vez más que su intención y su corazón no está en simplemente ser nuestro salvavidas eterno, sino en ser nuestro amigo íntimo. Él nos ama como Dios Padre, nos expresa su gracia a través del Hijo y se quiere relacionar con nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es más que solo el poder de Dios, es la esencia gigante del amor de Dios. Y esa es la frase de esta semana y yo quiero que la coloquemos en pantalla para que la podamos leer juntos. El Espíritu Santo es más que solo el poder de Dios, es la esencia gigante del amor de Dios. Y el Espíritu Santo el Señor no solamente quiere ser nuestro salvavidas eterno, cuando Él nos muestra que Él quiere relacionarse con nosotros a través de su Espíritu, nos muestra que Él quiere ser nuestro amigo íntimo. Él no solo quiere salvarte cuando estás en problemas, cuando ya, ayúdame Señor, por favor, sí es parte. Él quiere ir a tu rescate también, pero a través de estos versículos vemos cómo el Señor quiere relacionarse con nosotros. Muchas veces a nosotros se nos hace muy fácil poder ver y evidenciar las dos primeras expresiones que vemos en estos versículos. Se nos hace fácil percibir ese amor de Dios, ese amor que ama incondicionalmente, indistintamente de lo que nosotros somos. Qué bello es el amor de Dios. Se nos hace fácil, de cierta manera, la gracia de Jesús. La gracia nos encanta. Se nos hace muy fácil relacionarnos con la gracia y bueno, nos equivocamos una y otra vez y el Señor perdona y su gracia está. Gracias Jesús por su gracia. Pero la verdad, cuando hablamos del Espíritu Santo como creyentes, no se nos hace tan fácil poder hablar de esto, de una relación íntima con el Espíritu Santo. Incluso cuando en algunas ocasiones hablamos de esto en nuestros grupos o hablamos con nuestra gente, cuando digo nuestra gente es de repente personas que tienen algún tiempo visitándonos y que ya forman parte de esta iglesia, y hablamos del Espíritu Santo, siempre notamos que es como un tema difícil de conversar, que como hijos de Dios ni siquiera sabemos muchas veces qué responder ante quién es, qué hace, qué cosa es el Espíritu Santo.
¿Será que es simplemente si hablo de una manera, si lloro, si siento, si no siento? Y eso es súper triste, amados. Es lamentable llegar al final de nuestros días, al final de la carrera de la fe, como hijos de Dios, sin nunca haber considerado que teníamos la posibilidad de tener una relación estrecha, íntima, con el Espíritu de Dios. Y por eso esta serie se llama El Dios que nunca conocí, porque conocemos al Padre. Se nos hace muy fácil conocer al Hijo, pero qué difícil se nos hace poder conocer y relacionarnos con el Espíritu Santo, que es tan Dios como Dios Padre y como Dios Hijo. Y una de mis oraciones personales con el Señor es: papá, permíteme, Espíritu Santo, permíteme no simplemente conocerte de oídas, sino experimentarte en mi vida todos los días, Espíritu de Dios. Que cuando yo termine la carrera de la fe, pueda decir qué lindo fue experimentar todo de ti. Porque el Espíritu Santo es ese regalo precioso que el Señor nos da cuando le recibimos, cuando creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Y que muchas veces, como hijos de Dios, los vemos, ¡ay, qué lindo! Y jamás lo abrimos. Jamás lo abrimos. Y terminamos esta carrera y nunca supimos lo que era vivir una vida transformada por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es más que solo el poder de Dios, es la esencia gigante del amor de Dios. Ok, hoy vamos a ver algunas cosas hermosas y preciosas que hace el Espíritu Santo por nosotros. Y vamos a ir entrando poco a poco en esto. Ya las próximas semanas vamos a ir viendo unos temas hermosos, pero es importante que si usted no sabe quién es el Espíritu Santo, pueda tener al menos una idea. La semana pasada también hablamos de algunos mitos que consideramos a veces cuando decimos el Espíritu Santo, porque probablemente el Espíritu de Dios, y usted piensa que la gente se cae, que la gente hace esto, que la gente habla de esta manera. Y sí, eso pudiese ser parte de las reacciones que provoca el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero no es la manifestación real de quién es Él. Entonces, algo hermoso que hace el Espíritu Santo por nosotros es que es el dador de vida. Génesis 2:7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Cuando nosotros vamos al original de esto en la Biblia, esa palabra sopló, podemos ver que es una acción del Espíritu Santo. Quien sopló vida en usted cuando usted fue formado en el vientre de su madre fue el Espíritu Santo. Y quien sopla aliento de vida para que nosotros podamos despertar todos los días es el Espíritu Santo. En Romanos 8:11 dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él le dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Se afirma que el Espíritu Santo da vida a nuestros cuerpos. Entonces no solamente nos da vida física, sino es el Espíritu Santo quien nos da una vida espiritual. Es la garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo es quien transforma su vida, es quien ha transformado su vida. Si usted llegó al Señor y se encontró con Jesús y lo recibió como su Señor y Salvador, quien le ha permitido la transformación luego de eso es Él, no es usted. Es el Espíritu de Dios obrando en usted. Él es quien nos transforma y eso es hermoso. Él es quien nos permite vivir una vida abundante y con propósito. El Espíritu Santo hace eso. Y cuando hablo de abundancia, yo estoy segura que ustedes entienden que no tiene nada que ver con dinero. Es la abundancia de la que habla la Biblia. El Espíritu Santo nos hace vivir eso. Y si usted evalúa las áreas que probablemente no está viviendo tan abundantemente y con tanto propósito, probablemente sean aquellas áreas que más nos cuesta que Él tome el control de nuestras vidas.
Lo segundo que hace por nosotros es que es el revelador de la verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. Y 1 Corintios 2, del 10 al 11 dice, pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. Y no solamente nos guía a toda verdad, sino que nos muestra los secretos del corazón de Dios. Y yo no sé, amado, pero yo quiero conocer los secretos de mi Padre. Yo quiero conocer lo más íntimo que hay en el corazón de papá. Y la verdad es que no lo voy a poder hacer nunca si no es a través del Espíritu Santo. Él es el que nos muestra lo que hay ahí en la profundidad de su corazón. Él es el que nos muestra la Escritura. Yo estoy segura que muchas veces a ustedes les ha pasado que pueden leer algo en la Biblia y no entienden. Nuestra capacidad humana no tenemos la capacidad de entender algo que es espiritual. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe, porque Él es quien nos muestra la palabra y es quien hace que ésta se haga vida en nosotros y nos muestra toda la verdad. Lo tercero es que el Espíritu Santo es el consolador y pacificador. Juan 14:16 dice, y yo les pediré al Padre, y Él les dará a otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Gálatas 5:22 dice, en cambio, la clase de fruto, esto se me apagó, ya va, ya. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El fruto de que usted tiene el Espíritu Santo obrando a través de usted es que se puede evidenciar amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. Entonces, el Espíritu Santo no solo nos consuela y nos da paz en momentos de tribulación, de dificultad, sino que también nos permite que estas cosas hermosas se puedan evidenciar en nuestras vidas. Nuestra naturaleza humana se le hace muy difícil, la verdad, expresar amor, gentileza, paciencia, templanza, dominio propio. A través del Espíritu Santo es que usted y yo tenemos la capacidad de que esto sea una realidad. El Espíritu Santo es el que nos da el dominio propio ante la tentación. El Espíritu Santo es el que nos permite romper barreras y paradigmas en nuestras vidas y crecer y avanzar. Cuando nosotros nos encontramos una y otra vez en las mismas situaciones, en los mismos círculos tóxicos, en las mismas adicciones, en lo mismo una y otra vez, probablemente no estamos experimentando el fruto del dominio propio, que solo podremos experimentar a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces es importantísimo, imprescindible, vivir una vida guiada por Él. Porque yo no quiero vivir una vida de cristiano bate quebrado. Yo me niego a eso. Podré ser bate quebrada en algunos momentos, en algunas circunstancias de mi vida, pero no quiero que eso sea mi realidad como creyente toda la vida. Yo quiero aprender a vivir una vida que en medio de el Espíritu Santo me permita dominarme y no que el pecado me domine. Que se me haga difícil, pero en medio de, a través del Espíritu Santo pueda controlar lo que digo, lo que pienso, lo que hago, cómo expreso. Eso solo lo podemos vivir a través del Espíritu Santo. Lo cuarto, el Espíritu Santo como guía y fortaleza. Romanos 8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios
son hijos de Dios. Efesios 3:16 dice: pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el interior por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo nos guía a través de las decisiones, nos muestra la voluntad, los planes del Señor para nuestras vidas. En algún momento se ha encontrado que no sabe qué le espera, que no sabe qué paso dar, porque tiene esta decisión, porque tiene esta decisión, porque tiene esta decisión, y no sabe. El Espíritu Santo conoce nuestro futuro. Es a Él quien nosotros debemos recurrir cuando necesitamos guía. Y vaya que necesitamos guía, porque siempre andamos metiendo la pata. Entonces, a través del Espíritu Santo podemos tomar mejores decisiones. Y a mí me parece hermoso todo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Incluso es de mis temas favoritos en la doctrina bíblica. Es de las cosas que más me gusta estudiar, honestamente. Es de las cosas que cuando leo la palabra me gusta encontrarme con lo que está haciendo el Espíritu Santo en ese momento. Porque es quien está aquí, es quien vive en mí, es a quien necesito conocer y relacionarme. Por eso amo profundamente hablar de esto. Y qué lindo poder ver, estas son algunas cosas. La semana pasada vieron que era nuestro Consolador, que nos instruía en justicia, que nos redarguía, y van a seguir viendo otras cosas preciosas que hace por nosotros. Pero la verdad, mis amados, no hay manera de que nosotros como hijos de Dios podamos vivir una vida transformada y creciente si el Espíritu Santo no está al control. Pero si el Espíritu Santo está al control, vamos a recibir y vamos a experimentar su poder y su gloria todos los días de nuestras vidas. Esa es la verdad. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasija de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Tener el Espíritu Santo es un regalo, es una de las cosas más hermosas que nosotros nos puede pasar en la vida. Hace un tiempo, hace algunos años, yo recuerdo que estaba en diferentes áreas de mi vida muy estancada. Más que estancada, era como que en un círculo que no terminaba. Recuerdo que una de esas áreas era mi tiempo con Dios. Había temporadas donde yo podía sentirme súper bien, que se me hacía demasiado fácil levantarme y leer y orar. Y se me hacía tan fácil poder ver a Dios en los detalles y en la sencillez. Y de repente, de la nada, caía en unas situaciones de apatía profunda que me costaba una y mil veces poder salir de ella. Y así era mi vida espiritual y otras áreas de mi vida. Entonces yo veía pequeños frutos en algunas temporadas y de repente volvía y me estancaba otra larga temporada. Y así en diferentes áreas. Y yo recuerdo que una vez oré y le dije: Señor, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? Que esto no termina de fructificar. Porque estas áreas no termino de ver los frutos. Porque hay cosas que todavía siento que pesan mucho. Y recuerdo que él tan bonito me dijo esto: Ana, es que para ti es muy fácil verme como ese papá que te arropa y que te brinda su gracia todos los días. Pero no te has permitido que Dios Espíritu Santo se haga evidente en ti. Lo tienes ahí, pero como que está y no está. No has echado mano de eso tan valioso que yo te regalé para estas temporadas, para estos tiempos, y para que tú puedas vivir una vida no siempre feliz, pero una vida guiada por el Espíritu de Dios.
Y yo como que, bueno, no entendí, la verdad, honestamente no entendí demasiado en ese momento porque yo siempre he hablado del Espíritu Santo y siempre he entendido, en teoría, quién es y qué hace de manera pasiva por mí. Y ahí me di cuenta que yo lo estaba viendo como algo pasivo, que estaba viendo el Espíritu de Dios como alguien pasivo en mi vida y no me había dado cuenta de lo activo y lo poderoso que Él era. Entonces era como que Dios Padre, Dios Hijo, y el Espíritu de Dios. ¿Sí? No sé qué, sí, y el Espíritu Santo. Entonces como que la verdad no había terminado de internalizar qué era eso. Cuando Dios nos quiere mostrar algo siempre nos los muestra completo. Y recuerdo que a los días estábamos en una reunión de grupo de cuidado, creo, y recuerdo que Ciro voluntariamente empieza a hablar de este tema y empieza a discutir una prédica hermosa que vio de Robert Morris sobre ese tema y a mí me causó mucha curiosidad y recuerdo que luego la vi y dije, es verdad, esto es lo que le falta a mi vida, es esto. Y luego empiezo a investigar y más. Y le dije, y empecé a pedirle al Señor, muéstrame en tu palabra el poder déjame que se haga evidente que el Espíritu Santo no es alguien pasivo, sino que es alguien que está trabajando de forma activa. Intenté ir a la palabra y encontrarme con el Espíritu de Dios. Y mis amados, no es que yo ahora soy guau, porque no, pero tantas cosas en mi vida cambiaron. Tantas cosas, tantas formas de ver a Dios, tantas formas de verme a mí, tantas formas de ver mi relación con el Señor cambiaron por completo cuando yo entendí que estaba viendo al Espíritu Santo de forma pasiva y que ese había sido mi concepto toda mi vida como cristiana y que sí podía haber sido creyente desde chiquita, pero no lo había entendido, la Trinidad no se había manifestado en mí. Y qué triste, porque muchos de nosotros como hijos de Dios vivimos así. Vivimos así, si de repente nos apartamos y hacemos un círculo y hablamos del Espíritu Santo, usted no tenga mucho que decir, aun cuando tenga tiempo acá. No tenga mucho que hablar, porque no lo hemos experimentado. Habrá personas que sí, pero otras no tanto. Y se vuelve ese Dios que no conocemos, que es poderoso, que es Dios en nosotros, pero que no conocemos y que no hacemos manos de eso. Leo nuevamente 2 Corintios 4:7, dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder de Dios, sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Cuando Pablo habla de esto, está hablando, versos antes está hablando de lo valioso del Evangelio. Y hace unos días estuve viendo una prédica de Itiel Arroyo y él hace una metáfora muy linda con este versículo. Él ejemplifica esto como con una maceta, como con un matero, ¿sí? Un matero de arcilla. Esos materitos que en muchas casas hay. Y él habla de cómo ese matero somos nosotros, esa vasija de barro. Y cómo la semilla, él lo ejemplifica de esta manera, cómo la semilla que nosotros colocamos allí es la semilla del Espíritu Santo. ¿Sí? Le colocamos tierrita, le colocamos todo lo que necesita y sembramos una semillita, el Espíritu Santo. Entonces, que quiero que con esta metáfora podamos entender algunas cosas que les voy a explicar. La vasija de barro, ¿quiénes somos? Nosotros. Y la semilla es el Espíritu de Dios. Saben, todos nosotros, todos, absolutamente todos, cuando recibimos, única y exclusivamente, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando le reconocemos como nuestro Señor, recibimos una semilla, el Espíritu Santo, todos, y recibimos la misma semilla. No es que usted recibió una semilla completa y yo recibí una semilla dobladita. No es que usted recibió una semilla más grande y yo recibí una chiquitica.
Todos, absolutamente todos recibimos la misma semilla. Y quiero decirles algo más. La semilla de Pablo, el de las 14 epístolas. La semilla de Pedro, que con la sombra pasaba y sanaba personas. La semilla de Juan, el discípulo amado, ese discípulo que se recostaba en el costado de su maestro. La semilla que tenían los 12 discípulos. La semilla que tuvo María Magdalena, que la llevó de vivir una vida de promiscuidad a una vida de integridad. La semilla de todos los protagonistas del Nuevo Testamento, el que usted quiera, su personaje favorito de la Biblia. Es la misma semilla que el Señor me dio a mí y que el Señor le dio a usted. La semilla que tiene su predicador favorito, ese que a usted le encanta y coloca en YouTube siempre, porque le encanta cómo habla, le encanta cómo el Señor lo ministra. Es la misma semilla que le dieron a usted. Es la misma semilla que se me fue dada a mí. Entonces, si es la misma semilla, porque algunos materos y algunas plantas que están en algunos materos se ven verdecitas, completicas, y otros materos se ven como las únicas 2 maticas que yo tengo en mi casa. Tengo 2 amados y se me mueren. Eunice se ha llevado un cactus como 3 veces para recuperármelo. Me lo recupera. ¿A quién se le muere un cactus? A mí. Ella tan bonita, va y llega para mi casa el cactus. ¿Por qué algunos materos se ven verdes y otros se ven así, secos, sin hojas, un palito así? ¿Será que el problema es la semilla? Yo sé que usted sabe que el problema no es la semilla. Es la misma semilla. Es la misma semilla. La diferencia lo hace el tiempo, el agüita, el abono, el cuidado, el sol, el estar allí. Esa es la diferencia. ¿Cuántas veces vemos y admiramos a tanta gente y vemos y decimos, si yo me viera, aunque sea un poquito como se ve fulana, si yo pudiese hablar de la manera como lo habla Mengana, es que esa muchacha, ese muchacho expresa a Dios. ¿Usted cree que eso nace de la noche a la mañana? Pregúntele a esa muchacha, a ese hombre, ¿cuántas horas pasa en la intimidad con Dios? Pregúntele si no es amigo del Espíritu Santo y si no ha permitido que el Espíritu Santo haga su obra en él o en ella. Es la misma semilla. A todos se nos fue dada la misma semilla. Y a mí me encanta saber que tengo la semilla de Pablo, porque amo a Pablo. Y estoy tan lejos de parecerme a él. Lejísimo. Pero lo amo, y cuando veo eso digo, si tú lo hiciste con ellos, lo puedes hacer conmigo. Y amo y admiro a tantos hombres que han hecho cosas hermosas por las nuevas generaciones de sus países. Y yo digo, Ana, si el Señor lo hizo con ellos, ¿por qué no lo puede hacer contigo? ¿Por qué no lo puede hacer contigo? ¿Por qué no lo está haciendo contigo? El problema no es la semilla, es la misma semilla. Recibir la semilla es gratis. Que florezca es tu responsabilidad y la mía. Recibir el Espíritu Santo es gracia pura, purita. No tenemos que hacer más que creer en Jesús. Que los frutos del Espíritu Santo sean una evidencia en tu vida y en la mía. Amado, depende de ti y de mí. Nadie va a venir a trabajarlo por ti. Nadie va a venir a fortalecer el dominio propio por ti. Nadie. Usted no se va a despertar un día y digo, ya yo no hago esto. Nadie va a venir a fortalecer la paciencia, el amor, la benignidad
por usted. Eso es algo que solamente tú en tu relación personal con el Espíritu de Dios pueden hacer. Es nuestra responsabilidad y Dios quiere que seamos hijos que expresen los frutos. Hace, como un año, yo cambié mi oración con el Señor porque yo entiendo que Dios es soberano y que indistintamente de lo que yo haga, su voluntad siempre va a prevalecer. Pero yo recuerdo que a principio de año yo empecé a decirle, Señor, yo te he visto toda mi vida como un Dios soberano y acepto tu soberanía. Pero yo me niego a morirme sin poder experimentar al Dios sobrenatural. Me niego, porque yo también quiero ver esa parte de ti. Yo quiero ver tu poder sobrenatural en mi vida. No me importa si la gente no lo ve, pero yo quiero verlo. Y desde ese momento trato de hacerme consciente de que el Espíritu de Dios no es alguien pasivo. Vive en mí. Vive en mí. Hay un reto muy lindo que pueden hacerlo si lo quieren. Es de Itiel Arroyo y él tiene un programa que se llama Incendiario, un devocional. Y es precioso porque por 40 días él nos ayuda a hacernos conscientes de que el Espíritu Santo es real y personal y está. Y hay cosas muy bonitas que uno hace para hacerse consciente de eso. Y la verdad, yo les garantizo, se los prometo, que si usted decide hoy, al menos tratar de hacerse consciente de que el Espíritu Santo es real y personal en su vida y que la semilla que usted tiene es la misma semilla de toda la gente de la Biblia, su vida nunca será igual. Jamás, jamás, jamás será igual. Jamás. Se los garantizo. Hay garantía de ello. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. El Espíritu de Dios es el dador de vida. Es el revelador de la verdad, el consolador y el pacificador. Guía y fortalece nuestra vida cristiana. Su obra en nosotros nos capacita para vivir una vida transformada, llena de propósito y en estrecha comunión con Dios. Su presencia y acción en nuestras vidas son fundamentales para experimentar la plenitud y el poder de Dios. El Espíritu Santo es más que solo el poder de Dios, amados. Basta ya de tener conceptos cliché de que si no se mueve de esta manera no hay Espíritu Santo, que si no lo hace de esta manera, que si no llora, que si no brinca, que si no siente. El Espíritu Santo es más que el poder de Dios. Es la esencia gigante del amor de Dios. Es ese regalo invaluable que Jesús nos dio cuando se fue al cielo. Echemos mano de ese regalo. No permita que su vida llegue al final y usted diga, nunca te conocí. Nunca te conocí, Espíritu Santo. Permita que su vida, si usted está estancado en lo mismo, 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 dele chance. ¿Qué va a perder? Si ya lo ha intentado, igual no logra nada. Dele chance al Espíritu Santo que lo haga por usted. El amor de Dios, de este amor que cantamos, es algo hermoso por lo cual agradecer. La gracia, no hay nada que podamos hacer que pueda retribuir esa gracia preciosa de Jesús. Pero no es lo único. No es lo único. El Espíritu Santo es real y es personal. Para esta semana, ¿qué haremos? Aparte un tiempo cada día, al menos 15 minutos. Abre tu Biblia, coloca musiquita de fondo y ten una oración sincera con el Espíritu de Dios.
Hazte consciente de la persona del Espíritu Santo al levantarte, en el transcurso del día, al acostarte. Él está allí. Está allí. Habla de los planes que Él tiene para ti. Permítele escucharle. Permítele obrar en ti, y te aseguro, amado, que a partir de ese momento tu vida no será la misma. Nos vemos la próxima semana.